La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Pues nos da muchísimo gusto poder establecer este contacto vía telefónica con el periodista Gerardo Hernández, director de Espacio 4, a quien invitamos para analizar el panorama preelectoral de Coahuila al interior del Partido Revolucionario Institucional, con la inclusión de José Narro Robles entre los precandidatos, y del Partido Acción Nacional con la conformación del Consejo Político Nacional, el destape de Luis Fernando Salazar, la página web de Memo Anaya, la ruta del cambio, lo que menciona hoy mismo Templete de las posibilidades de Javier Guerrero, y bueno, en el marco del tercer informe de gobierno de quien se ha pues notado como principal contendiente del Partido Revolucionario Institucional por la candidatura a la gubernatura, Miguel Ángel Riquelme Solís. Gerardo, qué gusto tenerte en los micrófonos de Contextos una vez más. Nos da mucho gusto, tío auditorio, encantado de estar con ustedes. Gerardo, ¿cómo ves las cosas? Hay mucho movimiento, Hilda Flores por otra parte también moviéndose, Isidro López moviéndose, Lacho Salinas declarándose candidato independiente. Es decir, hay efervescencia rumbo a las candidaturas. Sí, efectivamente es un escenario inédito en Coahuila. Anteriormente la costumbre, no muy democrática por cierto, que existía, era un favorito y finalmente resultaba ser propuesto por el PRI o por el PAN, según el partido de que se trate. Lo que vimos ahora en Coahuila en los últimos 12 años, primero una sucesión entre hermanos, entre Humberto y Rubén Moreira, que jamás había dado en la historia del PRI en la etapa posrevolucionaria. Posteriormente, este ejercicio del poder durante 12 años, 11 años, para ser exactos ahora, se cumplirán 12 el próximo, pues ha desgastado mucho, no únicamente al gobierno. Si un gobierno de 6 años es de por sí desgastante, uno de 12, porque es la suma de 2 hermanos, no es más todavía. Máxime cuando la sociedad de México y en Coahuila está asumiendo un rol más activo, más crítico, más denunciante, más demandante, como corresponde en una democracia. Nuestra democracia en México es incipiente, tenemos escasamente 16 años de que dimos el paso con la alternancia en la presidencia de la República, y a partir de ahí los gobernadores crean en sus propias entidades feudos particulares. No fue para bien que haya habido alternancia en la presidencia de la República, puesto que los gobiernos de Fox y de Calderón no pusieron orden. Creyeron, quizá románticamente o por acuerdos entre los gobernadores, que en las entidades y en los poderes habría independencia, como lo marca la Constitución, pero vemos que no es así. Lo que se generaron fueron satrapías en los estados, cacicazgos en los estados, que provocaron endeudamiento, corrupción, violencia, inseguridad, desapariciones forzadas. En el caso de Coahuila, por primera vez, insisto, hay tantos aspirantes de un mismo partido a un mismo cargo, la gubernatura. En el PRI tenemos 6 aspirantes al gobierno, en el PAN tenemos otros 6 aspirantes al gobierno, aparte de los independientes, Luis Horacio Salinas Valdés, Armando Guadiana por el partido Morena, Noé Garza, que finalmente habremos que esperar que decide si es independiente o se suma a algún proyecto político. Aquí lo que vimos en Coahuila, otro caso también excepcional, fue que el gobernador Rubén Moreira empieza a proyectar desde hace 3 años a la figura de Miguel Riquelme como su probable sucesor. Esto, en lugar de generar una corriente disciplinaria en el PRI, como ocurría en el pasado, generó inconformidad, división, molestia, denuncias. Vemos que el favorito hasta hoy sigue siendo el alcalde de Torreón para el gobernador Rubén Moreira, pero hay fuera de ese carril, en la misma pista de la sucesión estatal, otros 5 aspirantes del PRI a la gubernatura. Efectivamente, Javier Guerrero, Hilda Flores, Jericó Abramo, también Enrique Martínez y Morales, lo mismo que Tereso Medina. La terna del PAN se puede reducir en este momento ya a Guillermo Anaya, Isidro López y el senador con licencia Fernando Salazar. La del PRI podría, es un poco mayor, es efectivamente Miguel Riquelme, Javier Guerrero, Hilda Flores
y Jericó Abramo. Se ha especulado que lo que haría falta en Coahuila es una candidatura que una a todas las corrientes políticas. Es evidente que la aspiración de Miguel Riquelme, muy legítima, confrontaría a otros grupos del PRI, lo llevaría muy dividido a la elección del 4 de junio próximo, y entonces lo que se quiere es un candidato que sume a todas esas corrientes. Sin embargo, pensar en José Narro Robles es una decisión extrema. En primer lugar, no tiene arraigo en Coahuila, es un coahuilense efectivamente destacado que ha ocupado diferentes cargos, actualmente la Secretaría de Salud, en el pasado la Rectoría de la UNAM, pero es una figura sin arraigo, con prestigio, eso sí, pero sin arraigo, sin estructura política, que sería una imposición centralista que nos regresaría a hace 25 o más años. El PRI tiene una decisión muy difícil. Hemos visto en los últimos días columnistas nacionales como Armando Fuentes Aguirre, que han advertido justamente del riesgo que corre el PRI en caso de que se imponga la decisión del gobernador Rubén Moreira. Los candidatos aspirantes del PRI a la gobernatura tienen cada uno de ellos trayectoria propia, pero insisto, hay dos bloques. Uno en el que corre solo Miguel Riquelme, sin el apoyo de otros aspirantes priistas, como podría ser también el caso de Román Alberto Cepeda, y el resto, del cual forman parte los nombres que ya dije, Javier Guerrero, Hilda Flores, Jericó Abramo, Enrique Martínez. También hay una figura local a la que se le ha prestado poca atención, pero que podría reunir esa condición de sumar a diferentes corrientes políticas, como es el caso del presidente de la Gran Comisión, de la Junta de Gobierno del Congreso Local, José María Fraustro Siller. La tendencia nacional es hacia la alternancia. Si hacemos un repaso de las elecciones de junio pasado, donde hubo 12 elecciones para gobernador, veremos que en 8 gubernaturas hubo alternancia. En 4 de ellas, por primera vez, como son Tamaulipas, Veracruz, Durango y Quintana Roo. En Chihuahua hubo también alternancia del PRI al PAN, y en otras entidades hubo alternancia a la inversa, es decir, del PAN al PRI, como sucedió específicamente en los casos de Oaxaca, que fue del PRD al PAN, y de Sinaloa, del PAN al PRI. Entonces estamos viendo una sociedad, incluso a escala internacional, que en las urnas castiga a los partidos tradicionales, a los políticos de siempre, y está buscando figuras nuevas, al margen de los partidos. Incluso en el informe de ayer del alcalde de Saltillo, Isidro López, hizo pronunciamientos muy severos contra la corrupción, contra la impunidad, contra la inseguridad, las masacres, los malos manejos. Fue el informe en el auditorio del Parque de las Maravillas, con una gran concurrencia de grupos políticos, sociales y empresariales de Coahuila, de la comarca lagunera. Estuvieron, y esto es un dato interesante, en las ceremonias o actos políticos del PAN concurren la mayoría o todos de los aspirantes al gobierno del Estado. En el caso del informe de ayer, de anoche, de Isidro López, llamó la atención que no únicamente acudieron Guillermo Anaya, Salazar, Marcelo Torres Cofiño, Gerardo García, Silvia Garza, sino también aspirantes al gobierno de otros partidos como Javier Guerrero, a quien el alcalde de Saltillo, panista, agradeció la gestoría para obtener recursos para la capital. Así debe gobernarse. Cuando se llegue al poder, ejercerlo indistintamente para toda la sociedad, no solo para un partido político. También estuvo en el informe Isidro López, el aspirante de Morena, Armando Guadiana Tijerina. Entonces, estamos frente a un proceso electoral que va a culminar el 4 de junio próximo, es decir, dentro de 6 meses, en el cual la tendencia, insisto, es hacia la alternancia. ¿Qué necesita el PRI para conservar el poder? Pues un muy buen candidato que unifique al resto de las corrientes que están ahora chocando, justamente por lo que ellos denuncian, en el sentido de que no hay equidad en la competencia, de que desde hace 3 años hay una marcada preferencia del gobernador Rubén Moreira por el alcalde de Torreón, lo cual en política puede ser permitido, pero genera confrontación, polariza los procesos, y esto coloca al PRI en un alto riesgo para la elección del 4 de junio, máxime porque no se ha resuelto el tema de la deuda pública. No sabemos todavía a dónde fueron a parar
casi 40,000 millones de pesos de deuda contratada a espaldas del Congreso, a espaldas de la sociedad, y que luego cínicamente el Congreso legaliza. Tampoco se ha aclarado debidamente el tema de las empresas fantasma. Se habló en un principio de 170 millones de pesos, y hay información en el sentido de que podría rebasar los 500 millones de pesos. El tema de Allende sigue abierto, la masacre de Allende, el de Piedras Negras igual, el de Patrocinio también. Entonces hay una serie de temas que van a ser en las campañas recurrentes por parte de todos los partidos políticos. Pero, Gerardo, tal pareciera que el gobernador Rubén Moreira todavía tiene mucha ascendencia en el PRI nacional, ¿no? Las visitas de los diferentes secretarios de Estado, las visitas inclusive del propio presidente de la República, así lo señalan, y eso de alguna manera es un espaldarazo. Sí, efectivamente, el presidente Peña perdió en la elección de junio 7 gubernaturas. El PRI se quedó con 5. El año entrante habrá elecciones en el Estado de México, donde no ha habido alternancia, donde está muy cerca el PAN y el PRD en alianza del PRI, están a 2 o 3 puntos. La otra elección de junio, el próximo, es en Coahuila, donde tampoco ha habido alternancia. El PRI gobierna en Coahuila desde 1929, es decir, hace 87 años. Habrá elecciones de gobernador en Nayarit, donde ya hubo alternancia. El presidente Peña está actuando más que como presidente, como gobernador. Efectivamente, tiene una buena relación con el gobernador de Coahuila, han venido secretarios de Estado, pero si hacemos una retrospección, veremos que cabe preguntarnos si ayuda o no que el presidente Peña venga, si ayuda o no que los secretarios vengan. Puede haber una buena relación con el gobernador, pero no la hay con la sociedad, no la hay con los electores, que son finalmente los que deciden una elección. Se habla de que el gobernador Rubén Moreira... A ver, Gerardo, espera, sí. Nada más déjame interrumpirte porque me claro. interesa mucho este punto que acabas de tocar. Sí. ¿Realmente son los electores los que deciden o son las estructuras de los partidos los que deciden? En el pasado eran las estructuras. Cuando el PRI tenía un sector obrero fuerte, un sector popular muy extendido, un sector campesino también que le generaba votos. Recordemos que el voto verde era el voto del campo y el 100% era para el PRI. Hoy las cosas han cambiado. No hay una estructura partidista de cualquier instituto político, por más recursos económicos que tenga del presupuesto, que pueda ganar una elección. Hoy las elecciones se ganan por tercios. El PRI tiene a escala nacional una intención de voto del 25-26%, el PAN la tiene del 28-29%. Entonces eso, la estructura tiene un techo limitado, que el mismo PRI conoce. El partido de masas, el partido de estructuras es el PRI, históricamente. El PAN es más un partido de ciudadanos que se movilizan según la característica del candidato y según también las circunstancias políticas, económicas y sociales. Vemos hoy un presidente con las peores calificaciones de cualquier presidente que le precedió. El gabinete también está reprobado, la economía tiende, en lugar de mejorar, a empeorarse. La renuncia del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, enciende una alarma que el presidente todavía no advierte. Si ellos quieren, como presidencia de la República, imponer a Videgaray o a alguien de Hacienda, en lugar de respetar la estructura del Banco de México, que es una institución muy sólida, muy consolidada, el país va directamente al barranco, se va a despeñar el país en términos económicos. Entonces, insisto, no hay estructura que valga hoy. ¿Quién salvó, por ejemplo, la elección de Miguel Riquelme en Torreón en la elección del 2013? El PRI-PAN pierde el PRI con 1.500, 1.800 votos. Quien salva al PRI es el Verde y otros partidos satélites de Coahuila que le generaron esa diferencia marginal por la cual hoy es alcalde Miguel Riquelme. En el caso del PAN, por ejemplo, en Chihuahua, tuvimos una elección muy interesante. El PAN participa solo, sin alianza. El PRI participa con otros partidos políticos. Hay un candidato independiente muy sólido, Chacho Barraza, que fue presidente de la Coparmex, que ocupó
cargos federales importantes, y sin embargo gana el PAN solo. Este fenómeno también se presentó en Tamaulipas. El PAN gana solo y con una diferencia muy importante. Y esto confirma la tesis de que la ciudadanía sale a votar cuando ve gobiernos ineficientes, corruptos, cuando no hay rendición de cuentas y simplemente por hartazgo. En ninguna democracia moderna un partido político se sostiene en el poder más de 80 años. Pero déjame decirte una cosa, sí, claro. Gerardo. Digo, ya pasó una elección con situaciones álgidas, ¿no? El tema de la megadeuda no es de este sexenio, es del sexenio pasado. Y la controversia en relación a una figura como la del profesor Humberto Moreira no es de este sexenio, es del pasado. Y ya ganaron elecciones valiéndose de los partidos satélites, pero tal parece que ahora mismo en Coahuila se va a pulverizar el voto. Sí, hay una situación. En el caso de la deuda, no se dimensiona el problema hasta cuando ya había pasado la elección. Cuando va Ernesto Cordero a México a apoyar la campaña de Guillermo Anaya, estaba la elección a semanas, a 15 días, por ejemplo, de realizarse. Entonces no alcanzó, insisto, no alcanzamos los coahuilenses ni los medios de comunicación a dimensionar el problema. Después supimos que se contrató deuda con decretos falsos, con periódicos oficiales también falsificados, que no se identifica el destino de la deuda, de esa deuda de 40,000 millones de pesos. El caso el vínculo de Humberto Moreira con Juan Manuel Muñoz Duábano es nuevo. La detención de Humberto Moreira ocurre apenas este año. La detención de la entrega de Javier Villarreal Hernández al gobierno de Estados Unidos es del 2014. La detención en Estados Unidos de Guillermo Flores Cordero, que también lavó dinero para políticos, es también reciente. La detención de Rolando González Treviño, empresario de medios de comunicación, presunto cómplice y lavador de dinero de Humberto Moreira, es también nueva. Es decir, se viene arrastrando el tema de la deuda pública, y tan es así que es el tema recurrente, por ejemplo, del senador Luis Fernando Salazar Fernández. Entonces, esto de la deuda, en lugar de mantenerse estático, rodó como una bola de nieve, y es en este momento la dimensión muy grande que, insisto, va a ser tema de agenda política. Y efectivamente, el PRI ha ganado, por ejemplo, todas las diputaciones locales, ¿verdad? Hizo carro completo. Sin embargo, no gana todas las alcaldías de Coahuila. Pierde municipios muy importantes como Saltillo, que concentra alrededor del 28%, 26% de la lista nominal de electores. El PAN gana Monclova, gana Frontera, gana otros municipios, y en coalición con la UDC gana Acuña. Es decir, el electorado aún no dimensiona, no valora la importancia del Congreso, de participar también en las elecciones para diputados locales, que son las más desairadas. Entonces yo preveo, insisto, no es un deseo, no es una preferencia hacia ningún partido, es lo que yo percibo después de observar muchas elecciones, de platicar con gente de la calle, con empresarios, con medios de comunicación, una elección bastante competida y con altas probabilidades de que haya alternancia por primera vez en Coahuila, porque, insisto, hay un gobierno que suma en 2 sexenios, que hay problemas sin resolver, que hay avances efectivamente en seguridad pública. No vemos ya las balaceras ni los colgados en Torreón como ocurría hace pocos años todavía. Hay empleo, el empleo lo generan las empresas, no lo genera el gobierno, pero hay más empleo. Pero insisto, el tema de la deuda sigue siendo una losa bastante pesada que soporta las espaldas de más de 2 millones de coahuilenses, y que no ha habido la satisfacción de decirle al público, a la ciudadanía, en esto se gastó la deuda. De manera que va a ser un tema recurrente, e insisto, hace 6 años el tema aún no pintaba en su dimensión real
como actualmente ocurre. Gerardo, te comparto esto, a ver cuál es tu opinión. Dentro del PRI, a toda su gente le han vendido y mentalizado fuertemente que tienen todo para ganar, que nadie les va a hacer sombra, que tienen una estructura de 550,000 votos, más lo que sumen por el voto razonado. Esperan llegar a más de 700,000 votos para su partido, con una participación del 60% del listado nominal, que al día de hoy ya supera los 2 millones de electores. Y respecto a los hechos negativos como la megadeuda, Allende y las empresas fantasmas, por ejemplo, simple y sencillamente, o cínicamente tal vez, dicen, la gente no tiene memoria. Sí, pues es un planteamiento bastante triunfalista que puede reflejar una hipótesis, sin embargo, no refleja la realidad. El mismo discurso triunfalista se le escuchó a Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz y prófugo, se le escuchó a Jorge Herrera en Durango, se le escuchó a César Duarte en Chihuahua, a Roberto Borges en Quintana Roo, y vemos cuáles fueron los resultados. Hay que tener primero respeto por la ciudadanía, tanto por la estructura del PRI o del PAN o del PRD o en cualquier partido político, que el voto sigue siendo libre y secreto. Hay reparto de despensas, de tinacos, de cemento, de otros bienes y mercancías a cambio del voto. La elección es el 4 de junio, faltan todavía poco más de 5 meses y habrá tiempo para comentar los resultados. Hay que ver también quiénes van a ser los candidatos, hay que ver las encuestas de diferentes empresas marcan una elección bastante cerrada entre el PRI y el PAN particularmente, que son las fuerzas políticas dominantes de Coahuila históricamente. Insisto, habrá que ver primero cómo resuelven los partidos sus candidaturas. En el PAN, por lo que se ha mencionado, lo que se ha informado, hay un acuerdo entre los 6 aspirantes a la gubernatura para que el resultado de una suma de encuestas en las cuales concurran intención de voto, conocimiento del candidato y otras cualidades, esa va a ser la decisión. En el caso del PRI aún no se determina cuál va a ser el método. En la visita que hizo Enrique Ochoa a Torreón hace algunos meses, anunció en el Coliseo del Centenario que había una consulta abierta. Sin embargo, ya no se ha vuelto a tocar el tema. Manejar a Narro Robles como una opción que unifique a las diferentes corrientes, pues es una expresión también de que no hay claridad todavía por parte del PRI de cómo designar a su candidato. Claro. De manera que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Ajá. Porque, insisto, la suma de agravios que hubo en Durango, en Chihuahua, en Veracruz, en Tamaulipas, en Quintana Roo y en otras entidades, donde hubo alternancia, insisto, no únicamente del PRI al PAN, también hubo del PAN al PRI. Entonces, ¿tú crees, Gerardo, que los escándalos de los otros estados pudieran repercutir en Coahuila en los resultados de la elección? Lo que yo planteo es que el escenario es muy semejante al que se vio en Durango, al que se vio en Chihuahua, en Veracruz, Quintana Roo, etcétera. Hay que también apelar, en primer término, a la inteligencia de los ciudadanos. Ellos van a ser finalmente los que califiquen a sus gobiernos estatal, municipal, al Congreso para emitir su voto. Ya los votos no son automáticos, no se puede, por ejemplo, con anticipación, ningún partido político, sea el PAN, sea el PRD, sea Morena, sea el PRI, desde este momento dar por sentado un voto que aún no se emite. Exacto. Gerardo, perdóname, lo que pasa es que nos corta el sistema y hay que despedirnos ya. Te agradecemos muchísimo esta reflexión y esperamos escucharte pronto nuevamente en estos micrófonos. Con mucho gusto, muy buenos días, Marcela, aquí en el auditorio. Muchísimas gracias. Gerardo Hernández, director de Espacio 4, estuvo con nosotros.